Quiero darles unas palabras. Un avance militar, un avance es un concepto militar en este contexto que te voy a hablar. Cuando un ejército está en la capacidad de debilitar las fuerzas, las fortalezas del enemigo hasta el punto de colapsarlas, se produce un avance permitiendo que el ejército invasor pueda invadir y tomar el territorio enemigo. ¿Estás conmigo? Y en una guerra, un avance solo importa si se produce en una ubicación estratégica. Y la evidencia de que una ubicación es estratégica casi siempre se revela por la cantidad de fuerzas hostiles, enemigos alrededor para proteger esa área. Un enemigo dirigido por generales experimentados planea proteger intensamente, ferozmente esa área porque la aprecia grandemente. Todo el mundo protege muchísimo lo que aprecia, ¿cierto? O se supone que así debería de ser. Y esto significa que un ejército invasor puede encontrar una barrera de feroz oposición del enemigo en su intento de lograr avance. Estoy hablando en términos militares, ¿de acuerdo? Es importante entender este contexto. Siempre a los combates intensos les preceden avances estratégicos. Es decir, siempre que va a haber un avance estratégico, va a haber combates intensos. Siempre que va a haber un avance estratégico, va a haber combates muy intensos. Se está protegiendo algo que el enemigo que va a ser invadido aprecia mucho, porque ese terreno estratégico no se va a ceder fácilmente. ¿Está conmigo todavía? Así que veamos que esto es tan cierto en la guerra natural como en la guerra espiritual. Son situaciones muy parecidas. En la esfera espiritual, a diferencia de la terrestre, la iglesia es una fuerza invasora, lo he dicho algunos martes. Y aunque fácilmente podemos caer en la actitud de vivir a la defensiva, Jesús nos ha mandado vivir a la ofensiva. Ir y atacar, ir y tomar posesión de un territorio que sabemos que está bajo la fuerza de un enemigo. Y Jesús tiene entonces la clara intención de que la iglesia sea un ejército agresor hacia las fuerzas del enemigo. Tan solo que veamos este versículo: id pues y haced discípulos a todas las naciones. Eso es invadir. No dice esperen a que vengan todos los discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan en función de quién es él y la autoridad que Jesús tiene. Ahora entienda esto. El apóstol Juan nos muestra y nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros, la iglesia, somos de Dios, pero el mundo entero no quiere decir que nosotros, el mundo sin el Señor está bajo el maligno. Y esa es una declaración con un contexto militar. Quiere decir que el enemigo tiene bajo su dominio territorios, gente. Y aquí va la contraparte. Jesús dice: vayan allá y hagan discípulos. Jesús está impulsando a la iglesia a ir y hacer un gran avance militarmente hablando. Vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque el mundo entero yace bajo el maligno.
Así que nuestra misión como iglesia, no solamente estoy refiriéndome a familias con propósito, el cuerpo de Cristo en general, es liberar a los que el enemigo tiene bajo su dominio. Como alguien fue enviado en obediencia, fue y nos libertó de parte del Señor Jesús. ¿Están conmigo todavía? Esto va a ser breve, así que no se me duerman. Pero hay que tener en cuenta que un terreno estratégico no se entrega fácilmente. Ya sea que estemos luchando por un avance en contra de algún pecado, algún hábito pecaminoso que es obstinado en nosotros y estamos luchando, o que estemos luchando por la conversión, la entrega de un pariente incrédulo, que estemos luchando porque una ley a favor del aborto sea cancelada, sea derogada, o una ley a favor de los matrimonios homosexuales caiga. No importa por lo que estemos orando, por lo que estemos clamando, va a haber una oposición si es un territorio estratégico. Vamos a tener oposición porque nos enfrentamos a huestes espirituales de maldad. Nos enfrentamos a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas. ¿Le está quedando claro? ¿Están recordando esto? En Efesios 6:12, en Efesios 6:12 es lo que acabo de mencionar ahorita. Pero vean lo que dice en Timoteo, segunda carta de Timoteo, dice, hablando de los perdidos: y volviendo en sí, los que están perdidos, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Fíjese que la iglesia es mandada a lugares estratégicos para que al predicarles el evangelio, al orar por ellos, Dios les conceda el arrepentimiento, vuelvan en sí como el hijo pródigo y entiendan, y entonces puedan escapar del lazo del diablo. Cada uno, nadie esté pensando que el otro es el que debe de ser enviado. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Así que hay que tener en cuenta que los terrenos no se entregan, si son estratégicos, no se entregan sin resistencia. Amén. Ahora, algunos de ustedes recordarán la historia que está en el libro del profeta Daniel. El pueblo de Israel, como disciplina de parte de Dios, fue enviado cautivos 70 años a una nación pagana. Y cuando estaban por cumplirse los 70 años, en el libro del profeta, se había anunciado que volverían de nuevo a su tierra. Daniel descubre que ya están por cumplirse los 70 años y no dice: wow, ya vamos a volver a nuestra tierra, y se echó a dormir. No. Él supo que se aproximaba el tiempo de la liberación, y lo que hizo fue orar. Después de que recibió una revelación de que era el tiempo de que Israel fuese liberado y volver a su tierra, él se metió en ayuno, empezó a orar. Porque siempre, escúcheme bien todos, esto es bien importante. Siempre que alguien recibe una palabra profética o recibe una revelación, no es para quedarse con los brazos cruzados y solamente emocionarse, sino es para pelear. Hay algo que Dios nos está mostrando, porque esta revelación tiene que ver con un avance. Pablo le dice a Timoteo, porque era un poco pasivo el pastor Timoteo, le dice: milita la buena batalla de la fe por las profecías que se dijeron sobre ti. Cuando alguien es usado por el Señor y te da una palabra y efectivamente es del Señor, esa palabra viene sobre ti para que se desarrolle un avance. Entonces, si Dios te da una palabra profética a través de alguien, y es verdad que el Espíritu Santo lo hace, no es para que digas: entonces bueno, voy a esperar. No,
el diablo no va a ceder fácilmente el territorio que está asociado a la palabra que te ha sido soltada de parte del Señor. Hay una batalla. El profeta Daniel está orando y tiene 21 días orando y ayunando, un ayuno parcial, porque recibió unas revelaciones, pero no tenía entendimiento de cómo iba a acontecer todo. A los 21 días un ángel es enviado y le dice: Daniel, desde el primer día tu oración fue escuchada, pero hubo oposición. El príncipe de Persia, otro demonio, también se le opuso. Entonces hubo una guerra cósmica. Esto parece como de la guerra de las galaxias o de Thor y Thanos y todo eso, ¿verdad? Pero no es mucho más intenso, porque es el destino de la humanidad en un sentido muy real. Y el ángel le dice: pero vino Miguel, el arcángel Miguel, para ayudarme. Y entonces, cuando le pusimos una patiza al príncipe de Persia, pues ya aquí estoy para traerte el mensaje, lo que Dios quiere. Ahora, Daniel no estaba enterado de lo que estaba ocurriendo en los cielos. No necesitaba saberlo, pero qué bueno que el Espíritu Santo permite que eso ahí registrado para nosotros. Ahora, no necesitamos que un ángel venga cada vez que nos dan una palabra y que nos revele el ángel Gabriel o Miguel o quien sea. No es necesario. Dios no hace continuamente las mismas cosas de la misma manera. Pero lo que debemos de entender es que hay una oposición. Cuando Dios nos va a entregar o nos entrega algo, va a haber oposición. Cuando Dios les entrega a los israelitas la tierra prometida, no se las dio en bandeja de plata. Vayan, entren y tomen esa tierra. Había gente malvada, perversa ahí en esta tierra. El avance del pueblo de Israel tenía que ver con entrar y arrebatar esa tierra. ¿Qué te ha dicho Dios que hará contigo? ¿Estás cruzado de brazos o estás peleando por lo que Dios te dijo? ¿Qué ves en la escritura? ¿Qué ves en tu familia que te ha hablado Dios acerca de lo que va a hacer? ¿Estás cruzado de brazos o estás peleando la batalla de la fe por aquello que se te ha dicho? Así que no veamos lo de Daniel como una fórmula, sino como un principio general. Hay una resistencia cuando Dios te manda a un área estratégica, te muestra algo estratégico que es para lograr un avance. Puedes estar seguro que el enemigo no va a soltar aquello fácilmente. Amén. No lo va a soltar. Así que debiéramos orar, y no solamente orar. Ahorita vamos a entender algo, que no solamente se trata de orar. Así que debemos entender que cuando Dios se mueve a hacer algo, como en el caso del ejemplo para nosotros del profeta Daniel, Satanás también responde. Mire la historia de Jesús, los evangelios. Siempre que Jesús iba a avanzar había oposición. Se levantaba oposición, contradicción. Querían desalentarlo, se burlaban de él. Aún Pedro fue usado por Satanás para que no fuese, ya les hablé de esto, a Jerusalén a cumplir su propósito. Hay oposición cuando hay una misión que llevar a cabo en algún lugar o alguna forma estratégica para lograr un avance en el reino. ¿Estamos? Muy bien. Así que cada movimiento significativo de Dios está precedido de una temporada inmensamente difícil, dura, una oposición desalentadora. Y esto debe de alentarnos de saber: oh, ya sé por qué me viene este desaliento, este desánimo, porque Dios me entregó algo para hacer y hay una oposición. Es una señal de que estoy avanzando, pero no sabía que el diablo se me estaba oponiendo de esta manera.
Así que si tomamos seriamente lo que dice Efesios 6 de la resistencia demoníaca o del profeta Daniel, lo que acabamos de mencionar, debemos de saber entonces que Dios está invadiendo aquello que Satanás dice que es suyo, aquello que Satanás considera su territorio, pero no lo está haciendo solamente él de su lado, sino que nos está usando a nosotros. Es decir, vamos en su nombre y estamos siendo conducidos como hijos de Dios a esas áreas para conquistar. Es importante entender esto. El reino de Dios está rompiendo las líneas de la potestad de las tinieblas, tal como dice en Colosenses 1:13, dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso fue lo que ocurrió cuando alguien nos predicó el Evangelio. Dios intervino a través de la persona que te estaba predicando el Evangelio, y con el poder del Evangelio rompió las líneas que tenía el enemigo para tenerte cautivo, para tenerme cautivo, y como tiene a mucha gente cautiva. Ahora, si no estamos enfrentando oposición, lo más probable es que no estamos atacando una ubicación estratégica. A veces les pregunto a la gente: ¿qué? ¿Cómo están? No, todo tranquilo. Aguas. No debería estar tan tranquilo. Debemos de estar enfrentando oposición porque estamos avanzando. Cuidado cuando no está pasando nada en tu vida, porque quizás no estás avanzando. Quizás te estás quedando detrás de la línea de batalla y por eso no estás enfrentando oposición. Pero si estamos encontrando oposición, entonces estamos en un buen camino, donde el enemigo está fortaleciendo sus fortalezas, valga la redundancia. Es donde debemos de centrar, de enfocar nuestro ataque. Y donde el enemigo esté fortificado, va a haber una lucha feroz. Si vamos a lograr un avance, vamos a recibir una lluvia, literalmente una lluvia de dardos encendidos, tal y como dice en Efesios. Pero debemos de tomar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Y esos dardos son desalientos, son desánimos, son burlas, son temor, muchas veces son inseguridad, son desaliento, y sentimos que no, ¿para qué hago esto? Esos pensamientos. Pero tienes que recordar que estás siendo atacado porque fuiste impulsado a tomar algo estratégico, algo que iba a lograr un gran avance, pero no estabas consciente de la resistencia y te desalientas y empiezas a retroceder. No, es todo lo contrario. Tomas el escudo de la fe con el cual apagas los dardos encendidos del maligno. Es tu confianza, es tu dependencia de la gracia, del poder de Dios para ese avance, para ver el fruto de lo que Dios te ha hablado y ha puesto en tu corazón, para lograr ese avance, esa expansión del reino de Dios. Amén. Así que vamos a ser atacados de frente y por la espalda. Habrá gente usada por el diablo que te va a querer desalentar. Habrá espías, habrá chismosos, habrá de todo que no querrán que avances en el reino. Es decir, no necesariamente las personas, pero el diablo utilizando a esa gente, y vamos a experimentar un intenso deseo del enemigo para destruir nuestra moral, es decir, desmoralizarnos y acabar con nuestra buena determinación. Así que esto es un llamado a una determinación santa. Diga conmigo: determinación santa. Determinación santa, seguir orando sin desmayar. Jesús les contaba parábolas y estas sirven para nosotros, por supuesto, dice, y les refería una parábola para enseñarles que debían orar en todo tiempo y no no desfallecer. Mucha gente comienza a orar por algo que quiere ver que Dios obra ahí.
es tan simplista decir, yo ya oré, ya que Dios se encargue. No, nos es mandado orar sin desfallecer. Quiere decir orar hasta que veamos aquello que Dios nos ha prometido hacer. Orar hasta que se vea aquello que Dios nos ha prometido hacer. Orar hasta mirar aquello que Dios te ha prometido hacer. Por eso Jesús cuenta estas parábolas, para que no te desalientes, para que sepas que todavía queda un poquito más, hay que seguir empujando un poco más. Es como estar cortando un árbol con un hacha. ¿Tú piensas que se va a caer de un hachazo? Bueno, excepto que sea una rama, pero si es un árbol de esos de 50 centímetros de diámetros, pues va a requerir muchos hachazos. Y si tú te desalientas a los 10 hachazos porque no se cae, entonces no vas a ver lo que hay detrás de esa caída del árbol. Si tú te desalientas después de 2, 3 intentos de orar porque no pasa nada y das por sentado que no es la voluntad de Dios, pero inicialmente tuviste la convicción de que debías de orar por eso, entonces no estás entendiendo la oposición del diablo. No estás comprendiendo que el diablo se te está oponiendo para que no permanezcas orando. Porque si ganas esa batalla, el diablo va a sufrir una pérdida y él no va a soltar fácilmente ese territorio. ¿Estás consciente de esto? Ahora, los avances no se logran solamente orando. Hay obras que hacer, por supuesto, y una valentía, un coraje que hay que ejercitar. Pero los reales avances espirituales no se alcanzan sin orar. No hay avances verdaderos sin orar intensa y decididamente. No vamos a alcanzar las promesas de Dios si no somos persistentes, determinados hasta mirar lo que Dios ha prometido. Amén. Bien. Estoy hablando de una oración concentrada, una oración enfocada. Daniel oró 21 días por lo mismo, sin cesar. Su enfoque era solamente aquello que Dios le había revelado. 21 días sin cesar, no veía nada. Le añadió el ayuno. Y es bueno añadir el ayuno, porque el ayuno, cuando ayunamos, se nos es revelado dónde está el corazón. Y si tu corazón está con Dios, entonces puedes saber que estás confiando y vas a tener aquello que estás pidiendo que te sea concedido, porque aquello que te va a ser concedido es para lograr el avance que Dios quiere. No puedes cortar ese gran árbol si le das 2 hachazos y luego te vas con otro árbol, 2 hachazos, y luego vas con otro gran árbol, 2 hachazos, y luego con otro gran árbol y luego 2 hachazos, y ya nunca más vuelves con este. Y después dices, no, pues estoy orando por muchas cosas, pero no pasa nada, porque no estás orando constante y persistentemente, enfocadamente en aquello que Dios te ha hablado que hagas. Enfóquese en lo que Dios le ha hablado que quiere hacer. Como iglesia, enfocarnos en aquello persistente, determinados, constantes, violentos, agresivos, y permaneciendo hasta mirar que el árbol se cae. Amén. De esto se trata el avance que necesitamos hacer cada uno, porque entre más persistimos, entre más perseveramos, más estamos debilitando las fuerzas de oposición del enemigo. ¿Ha visto estas películas en donde estos ejércitos quieren penetrar a una fortaleza de un reino, y entre muchos agarran un troncotote y corren, y ¡pum! Y ¡pum! Le pegan a la puerta y no ocurre nada, y van otra vez y ahí van con ese tronco hasta que después de no sé cuántos golpes esa puerta cede? Entonces logran un avance y toman posesión. No se rinden al primer intento hasta que la puerta cae. Y habiendo caído esa puerta,
entonces tienes toda libertad de tomar posesión de aquello por lo que ibas. Es exactamente lo que Jesús dijo, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Amén. Amén. Muy bien. Casi me convencen. Así que si estás orando por un gran avance en estos términos, y al contrario, vengan ahora sí los de la alabanza, y al contrario, es decir, no estás viendo el gran avance, y al contrario, estás experimentando, escúchame bien, estás experimentando más tentaciones, estás experimentando más frustración, estás experimentando más oposición, estás experimentando más contradicción, estás experimentando más cansancio, estás experimentando más duda, más cinismo. No te rindas, porque los combates más intensos son exactamente antes de lograr el gran avance. ¿Estás conmigo? Entre más oscura está la noche, quiere decir que ya se aproxima el amanecer. Entre más fuerte es la resistencia que estamos experimentando, quiere decir que se acerca la caída de las puertas del Hades, para que tú y yo entremos y tomemos posesión de lo que Dios nos ha entregado. Amén. Así que no pienses nunca que no es la voluntad de Dios porque hay mucha oposición. Es todo lo contrario. Más oposición ves, dices, wow, Dios me entregó un gran territorio, Dios me entregó algo importante, y por eso el diablo está poniendo resistencia. Dios está confiándome algo verdaderamente valioso, porque Satanás está cuidándolo muy bien. Y aquí te va algo. Efectivamente estás peleando contra algo más grande que tú y que yo, definitivamente. Pero la escritura dice dos cosas. Si dos, porque esto no es una guerra individual, o más se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa. Acuerdo es la palabra clave. Si dos o más se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, esto es, si te enfocas juntamente con alguien, te pones de acuerdo y te enfocas en esa dirección para pedir, para pelear, para guerrear, vas a tener aquello en lo que estás enfocado. Si andas de árbol en árbol, en árbol, en árbol, en árbol, no vas a obtener nada. Aun cuando el enemigo y la resistencia son grandes, dice, ustedes son de Dios y han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Amén. Y la última, Jesús le dice a sus discípulos, después de que los envió a la guerra, porque los envió a la guerra, les dice, miren que les he dado autoridad para hollar, quiere decir pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Jesús nos ha dado a cada hijo e hija de Dios poder sobre los enemigos. Nos ha dado poder sobre los enemigos. Nos ha dado poder para pisotear serpientes y escorpiones. Nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañaría. No se regocijen, les dice, de que los demonios se sujetan a ustedes en el nombre de Él, sino alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Así que no hay absolutamente nada que temer. El único miedo que tú y yo deberíamos de tener es que no seamos hijos de Dios.
porque enfrentar al diablo es suicidio. Si Dios no está contigo, entonces todo el infierno está contra ti y no puedes absolutamente nada. Eres un esclavo del diablo y punto. Pero si eres un hijo de Dios, nunca deberías de temer a las fuerzas del enemigo, porque Jesús lo declaró. Él te ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Te ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Amén. Ahora, aún más se acabó. Jesús, cuando resucitó, antes de ascender al cielo, les dijo: no se vayan todavía, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y se quedaron, y vino el Espíritu Santo, y fueron revestidos de poder. Y entonces tu testimonio fue poderoso. Ganaron muchísima gente, porque tenían clara su identidad como hijos de Dios, tenían clara su identidad como soldados de Cristo, y tenían claro que había un poder sobrenatural habitando en ellos para llevar a cabo la obra. Podían orar y las cosas ocurrían. Podían permanecer de rodillas por horas hasta que las cosas ocurrieran. Podían enfrentar cualquier oposición que fuera, aun cuando éste implicara golpes, cárcel. Ellos permanecían. Podían estar amarrados con un cepo en la cárcel y seguían cantando, seguían alabando, seguían orando, porque sabían que en la persistencia iba a manifestarse el poder de Dios en favor de ellos, en favor del reino. Podían estar orando continuamente en las mañanas y luego salir a las calles e ir y manifestar el poder del reino para libertar a los endemoniados, para libertar a los paralíticos, a los enfermos. Todo aquel que estuviera en necesidad, que se cruzara en el camino de estos 12, iban a enfrentar o la libertad que Cristo traía o la incredulidad para quedarse en su estado. Tú y yo somos parte del ejército que el Señor envía para lograr un gran avance, para avanzar el reino. No puedes quedarte de espectador, que otros logren el avance y tú solamente miras. Tú y yo tenemos la facultad de ir al trono, clamar y orar hasta ver un avance, y también salir a las calles y ver un avance. También mirar un avance en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Mirar el avance del reino a través de la persistencia enfocada. Dale y dale y dale hasta que ocurre. Amén. Algunos árboles van a caer rápido, pero otros vas a necesitar perseverancia. Amén. Ponte de pie, por favor. Ponte y vamos a orar.